Bueno, hace rato que me vengo preparando para este momento. Bien, hay una ventaja en que yo hable en este orden y una desventaja. La desventaja son que hay pocas novedades y la ventaja que me voy a servir de todo lo que ha sido dicho anteriormente para ilustrar este punto de vista, este ofrecimiento que tengo a través de una charla brevísima. Me da la impresión de que los oradores que me han precedido, todo el desarrollo del Congreso, apunta a buscar soluciones verdaderamente practicables en un entorno hostil y frente a problemas muy acuciantes que, como nos decía el señor Cancelo, lo hacen sufrir, sienten que como una herida. Nosotros también lo sentimos así. Miramos el país y nos damos cuenta de cuántas posibilidades desaprovechadas hay por culpa de la crisis. Y entonces lo que tengo para ofrecer es como si fuera el punto de vista, el punto de fuerza por el cual podemos dar una respuesta efectiva, podemos encontrar el modo, la receta oportuna para reconstituirnos como personas y como sociedad. Y de nuevo, un poco utilizando los conceptos de Salvador que habla del valor de las palabras, yo les ofrezco una palabra, en realidad serán dos, que no es un cartel, es el nombre de una realidad que nos obliga a buscar la manera para ser nosotros más intensos, más consistentes y más eficaces, y al mismo tiempo, por esta mayor consistencia nuestra, lograr establecer con las demás personas vínculos mucho más cercanos y efectivos, en donde la conversación entre las personas y entre comunidades cobra sentido, porque surge justamente de este núcleo que nos hace más fuertes. Y esto constituye entonces la base para una sociedad. También estoy muy de acuerdo con Salvador cuando contestó que no se hace un mundo mejor, sino que se hacen pequeños mundos, núcleos en donde las cosas funcionan mejor y que hay que trabajar continuamente porque eso no se resuelve de una vez por todas. Bueno, después de haber dicho todo eso, tengo que decir la palabra. La palabra es integridad y nombra a una condición interior que hace que los distintos aspectos de una persona estén iluminados por los mismos valores y que estos valores tengan que ver con nuestra capacidad de lectura de la realidad, con nuestra capacidad de respuesta a la realidad de acuerdo a estos valores y con nuestra capacidad de compromiso e interrelación con los demás. Yo, miren, ahora voy a utilizar la tecnología porque hay que utilizar, después de todo lo que dijeron, si me venía con el pizarrón, ahora, perdón, me dijeron que tengo que apretar esto, tengo que apuntar hacia algún lado. Esto es un milagro, es más milagroso todavía. Es decir, yo hago así y ese me obedece. Bah, no lo puedo creer. Bien, estuve investigando el término. Ustedes saben que la gente de filosofía siempre busca etimologías. Por eso califiqué cuando me preguntaron sobre eudaimonia. A mí me vino muy bien. Fue como una cosa de marketing. Primero, íntegro significa entero. De hecho, la palabra entero es una reducción del término. Ya entienden, entero es el que no le falta nada, ninguna pieza. Pero fíjense qué otras cosas quiere decir. Bueno, completo, eso. En el origen quiere decir no tocado. La persona está entera cuando no hay nada que la haya erosionado, nada que la haya herido. Incólume significa entero en el sentido de que no tiene heridas, no tiene partes faltantes. Incontaminado, qué interesante. Ahí vamos acercándonos al sentido moral. La persona es íntegra cuando no está contaminada, cuando sigue siendo pura, y esa intensidad interior se la da justamente esto, el hecho de no estar contaminada. Bueno, interesante, no tiene prejuicios previos, prejuicios que impidan la relación con los demás, que impidan una visión amplia de la realidad, que sean pantallas. En cambio, desde la integridad la visión es más pura, por lo tanto más abarcadora y más capaz de captar todos los elementos. Y por eso es más racional. Ahora, ojo con esta palabra. Seguramente si hiciera la alzada de mano o el botoncito me vendría que algunos son antirracionales y otros prorracionales. Voy a explicar qué significa el término para no tener tantos enemigos tan rápidamente. Racional significa que sabe extraer de la realidad los elementos útiles y sabe devolverle a la realidad a través de actos y juicios lo que es ajustado a la realidad. Ser racional es una condición humana, no significa que solo usamos el mecanismo de la razón, sino al revés, que atesoramos de todos esos canales de comunicación con el exterior y que respondemos también a través
de esos canales. No significa no tener emociones, no significa no tener sentimiento, no significa no tener contacto con los demás. El término integridad entonces se refiere a este esfuerzo continuo para que todos los aspectos de la persona cuajen en un punto central, en un núcleo. Cuando escuchaba las palabras tan interesantes del señor Cancelo me daba cuenta que se refería, que era interesante escucharlo porque él es una persona y se refería a otras personas que habían actuado sobre la realidad con esa capacidad intensa de responder desde la integridad de la persona. Tenían todos los elementos juntos, así que su inteligencia, su percepción de la realidad, su capacidad de compadecerse de los males de los otros y su capacidad de anticipar realidades posibles cuajaba en un proyecto. Y este proyecto tenía una fuerza dirompente frente a los no y a las imposibilidades y a los frenos y a los obstáculos que de cualquier otro ámbito podían frenar este impulso. Esta racionalidad íntegra es una capacidad de respuesta, es una capacidad de acción que no tiene huecos, no tiene mellas. Por eso digo que es una búsqueda continua. Nosotros intentamos continuamente ordenar nuestro ser interior para que la respuesta que le damos a las personas, a las organizaciones y finalmente a la realidad surja de lo más auténtico de nosotros mismos. La persona íntegra es ella misma, por eso se puede comunicar. Por eso lo que dice es creíble. Por eso lo que hace tiene una tensión constante en la manifestación de los valores en que cree, en los valores que constituyen en última instancia su identidad. Si ustedes miran para atrás y piensan cuáles personas han influido individualmente sobre cada uno de ustedes, cuáles personas han dejado una huella palpable, una huella fuerte, para que sean quienes somos cada uno de nosotros, finalmente se centrarán en personas que tienen esta característica, en personas que han incidido en la realidad desde esta consistencia interior. Por eso podríamos decir que la integridad aumenta nuestro poder. Antes he hablado de compartir el poder, yo aquí corro ligeramente el sentido del término. La persona que puede usar su libertad tiene una cierta cuota de poder en sus manos. No interesa el estamento social en que se encuentre, lo que interesa es más bien el uso que va a dar a la cuota de poder que le ha tocado. La integridad es garantía de que ese uso no solamente la beneficia como persona, sino que beneficia también al entorno en el cual esta persona actúa. Y en el fondo, con estas palabras, no estoy dando más que una definición de valor. Valor es eso, es un bien ideal que se expresa a través de nuestros actos y que es valor solo en la medida en que nos hace mejores personas a nosotros y también impacta positivamente en el entorno. Si no, no estamos hablando de valor. Cuando alguien dice que se mueve solo por valores materiales, en realidad la persona o la agrupación que actúa así solo está buscando un retorno para el grupo, para el individuo, pero ese tipo de motivación no impacta positivamente en el entorno. Lo mismo se podría decir en un grupo mafioso, parece ser muy hábil para utilizar sus recursos y utilizar también a los demás, pero de hecho lo que hacen de ninguna manera constituye un elemento positivo dentro de la comunidad. Esta idea sobre la cual estamos trabajando particularmente en una investigación que estamos haciendo en el IAE, tiene el beneficio de referirse no solamente a la persona, sino también a la capacidad de la persona de conectarse con lo demás y de construir la sociedad. Piensen qué palabras contrarias podemos imaginar sobre integridad. Desintegración. Algo desintegrado, a no ser una receta de cocina, generalmente suele ser algo negativo, algo que pierde su fuerza, pierde su cohesión. Fragmentación, terrible. Quizás sea esto que ha hecho sufrir al señor Cancelo, yéndose ahora de la Argentina con la imagen de una desintegración social, de la imposibilidad de compartir entre todos los esfuerzos y los beneficios que ofrece el país. Seguramente desintegración es una palabra dura, dolorosa, pero peor todavía, corrupción. Fíjense, se trata de la misma metáfora de tipo material.
el íntegro que tiene todas las partes juntas, y el corrupto que está roto dentro de sí y rompe también el contexto, porque la corrupción se contagia a lo de alrededor. Ya no se trata de gente incontaminada, incólume, sino al contrario, corrompida por intereses espurios, que son exactamente lo contrario de lo que hemos manifestado antes. Así que la integridad tiene un efecto en la persona, la hace más incisiva, más capaz de responder de una manera adecuada. Hasta diría yo que no necesita tanta memoria, porque al ser íntegro en lo que son sus aspiraciones y sus ideales, en el fondo puede manifestarse con una limpieza, con una sinceridad, sin doble fondos. Y eso en el fondo permite la comunicación con los demás, permite la posibilidad de establecer nexos y funda a su vez la confianza, la capacidad de poder tener fe en lo que dice y hace la otra persona. ¿Por qué confianza? Porque la persona íntegra actúa de manera tal de que aun cuando hubiese posibilidad de aprovecharse, de ser oportunista de las circunstancias, su catadura moral, su condición moral, no lo va a hacer actuar de esa manera. Se sabe cuáles son los valores que impregnan sus acciones. Por lo tanto, en toda circunstancia, lo que hace es confiable, tiene una trayectoria. La integridad de la persona como tensión en la búsqueda de esta coherencia interior construye también la reputación de la persona, es decir, lo que se sabe que es esta persona y lo que se sabe que esta persona puede dar. Y esto mismo que digo puede ampliarse a los grupos, porque también hay una reputación de la organización, de la empresa, de las comunidades, que significa una constancia en un tipo de conducta que continuamente manifieste valores. Y uno entonces sabe qué esperarse de los grupos, sabe qué esperarse de las comunidades, y esto va construyendo la posibilidad de proyectos de largo plazo, que son tan necesarios cuando se trata de resolver problemas tan profundos. De nuevo, no un mundo perfecto, pero sí núcleos, pequeños o grandes, de mundos posibles, en donde la justicia sea una de las tensiones que buscan la integridad. Permítame decir una frase que me parece que me impacta muchísimo a mí y creo que puede ser necesaria. Solamente la persona íntegra y la comunidad íntegra puede ejercer la justicia verdaderamente, porque es capaz de actos de coraje, y sin coraje no hay justicia. La cobardía es lo contrario de la justicia. La cobardía nos hace mecánicos, hace que nuestros actos sean el resultante de las presiones de alrededor, de los tironeos, de las imitaciones. Sin coraje no hay justicia. Y el coraje se apoya, bueno, indico así como si estuviera en la pantalla, pero así, por acá arriba, y el coraje se apoya justamente en esta consistencia interior, en esta condición moral de personas y grupos que actúan con total transparencia, que admiten errores, que los corrigen, que permiten la participación, porque desde la integridad también se percibe la propia limitación. No se trata de un ego extendido, al contrario, sino del ofrecimiento de lo que uno sabe hacer y también de una actitud de apertura en la que se recibe lo que los demás saben ofrecernos. Veamos cuáles son algunas características de los valores que expresan la identidad de las personas. Por un lado vamos a ver algunas características de la vida privada que permiten la vida privada. No hay vida privada si no hay comprensión de las personas, comprensión del punto de vista, de la situación en la que se encuentran. En la familia se ejerce la comprensión, con una persona se puede hablar en determinados momentos y hay momentos en que hay que callar. Yo ahora pensaba en el marido cansado, pero también podía pensar en hijos adolescentes, que hay momentos en que hay que escucharlos o dejar que se manifiesten. Sin embargo, no hay comprensión si no hay un fondo de sinceridad, en donde la persona dice lo que realmente piensa, o por lo menos lo manifiesta, no lo oculta, no lo tapa. Bueno, quedó la frenada del auto. Perdón, quería decir, esto es un paréntesis. En este mundo tecnológico, yo preparando este PowerPoint, no me di cuenta que había una frenada de auto. Es para reírnos. Por suerte atenuaron un poco los efectos. No tiene ningún significado. Se ha infiltrado de manera abusiva.
el afecto, ¿no? Hacer que el otro me importe, eso significa, y que el otro sepa que es importante para mí, que su bienestar o malestar, su estado de ánimo, su alegría o tristeza me afectan, me importan, y que yo quiero ser un elemento positivo para que le sucedan cosas buenas. En el fondo, la calidad de la vida privada, de la vida familiar, consiste en eso, que los demás sean para mí tan importantes, para los cuales yo quiero ser un elemento positivo. Eso podría ser una síntesis. Y bueno, ¿y cómo se manifiesta? Con cierta disponibilidad. Cuando pensamos en un ámbito de trabajo que no permita la disponibilidad para la vida privada, ese ámbito de trabajo está atentando contra un aspecto muy significativo de la vida de las personas, que es justamente el poder estar con los demás. Ustedes aquí se dieron un tiempo, ¿no? Le habrán probablemente quitado a otras tareas, pero esta también es un tipo de disponibilidad que permite construir lazos entre las personas que sean significativos. Bueno, sí, en lo que ha sido dicho también, la generosidad es propia de un trato entre las personas que sea sociógeno, que construya la sociedad. Sin generosidad es imposible, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Veamos ahora de qué manera estas características de la vida privada se reflejan en, digámosle, armónicos de la vida pública. No te preocupes, el último no tiene la frenada. Bien, si uno se ejercita en la comprensión, también se vuelve más hábil en la comunicación, porque para comunicar no basta que yo diga algo, sino es necesario que sepa cómo decirlo, a quién decírselo, y que sepa deletrear de las palabras y de los silencios a veces de la otra persona, qué piensa, qué le sucede, si lo puede expresar. La comunicación es un arte, pero es un arte necesaria para establecer el tejido conectivo entre las personas. A la sinceridad le corresponde en ámbito público la honestidad. Fíjense que la palabra honesto tiene la misma raíz que honor. Es interesante. ¿Qué significa el honor? Significa una perfecta transparencia de la persona, significa una cierta luminosidad. La persona honesta es una persona que no tiene doble fondo, que tiene una total transparencia en su gestión. Es decir, que es sincera con lo que hace y con lo que dice. Y esto es un elemento fundamental, porque sin esta característica no hay lazos intensos entre las personas. Puede haber utilizaciones mutuas, puede haber instrumentalización cuando va bien, y puede haber siempre manipulación, explotación, porque faltan justamente estos elementos. El afecto, no sé cómo decir, uno puede sentir afecto por todas las personas del mundo. Sí, genéricamente sí, después en concreto no es tan ejercible. Pero sí la amabilidad, que es un cierto trato respetuoso de los demás, que lima asperezas y hace más fácil la colaboración, y hace más posible, ¿no?, la cooperación con los demás. La disponibilidad de la vida privada se transforma en una actitud de servicio. Me encanta usar, para ilustrar esto, el hecho de que en castellano se insulta diciendo a la gente, sos un inútil. Entonces, alguien que es un inútil no sirve. Así que el servicio no es algo servil, sino que es algo muy noble. El que tiene lo que tiene, el que tiene privilegio en lo que sea, en sus habilidades, en sus conocimientos, solo da fruto a lo que tiene si lo interpreta desde el servicio. Antes se habló de liderazgo, el liderazgo también es un servicio cuando es entendido de esta manera. Frente a la generosidad, y esto sí es un apelo para todos ustedes y los que están en las otras salas también, el apelo a la magnanimidad, a la capacidad de hacer cosas grandes. No se queden cortos con sus proyectos, no se queden cortos con lo que puede salir de sus habilidades, de sus recursos, de la gente que ustedes saben mancomunar para un resultado común. La magnanimidad es para nosotros un imperativo. Cada uno desde lo suyo puede hacerlo. Finalmente, vamos a ver como cierre, ya que el tiempo pasa, cuáles son los efectos de la integridad como elemento que no solamente hace más consistentes a las personas, sino que impacta en la sociedad. Lo hemos visto antes. En el ámbito público, la integridad personal y la búsqueda continua de integridad de las agrupaciones crea su reputación. Se trata entonces de elementos, de personas y comunidades confiables, de las que podemos
esperar cosas buenas de manera constante, de la que no se van a aprovechar de los poderes y de las oportunidades para hacer algo que sea contrario a los valores que proclaman. Si hay confianza, hay reciprocidad. Yo doy y sé que el otro cuando yo necesite me va a dar. Yo le doy mi capacidad y el otro me da su capacidad. Se crea un clima de reciprocidad, se promueve esta posibilidad de respuestas recíprocas de participación. Por eso es posible la cooperación. Sin esas bases hay oportunismos, hay gente que se transforma oportunamente, pero que no está participando activamente dentro de la comunidad. La comunidad es un entorno en el cual cada persona es lo que debe ser a través de lo que logra darle a los demás. Antes se habló de felicidad. Me gusta añadir que para el ser humano no hay mayor felicidad que la de poder hacer felices a otros. Y si no les cierra así en sentido genérico, piensen como padres, madres, hermanos, cuánto nos alegra cuando nuestros hijos gozan, cuando alguien de nuestra familia, por lo que hemos interpretado de sus necesidades, recibe de nosotros la respuesta oportuna. Bueno, si hay cooperación, cada uno da de acuerdo a lo que tiene y recibe de acuerdo a su necesidad. Bien, el que me quiere agarrar así desprevenida podría decir, pero esto lo decía Carlos Marx. Listo, lo decía y tenía razón. Y se puede encontrar un eco de esto también en el Evangelio y en otros escritos sapienciales. Dar según su propia capacidad y recibir según su necesidad es parte de la justicia. Funda esta sociedad basada en la equidad. El resultado es una verdadera comunidad, no una juxtaposición de personas, sino una verdadera comunidad. Un conjunto de personas que desde su identidad, en la que se busca continuamente la integridad de las intenciones, se tejen estas redes de cooperación, estas redes de respuestas adecuadas, estas redes que permiten el resurgimiento de las sociedades que se ven embestidas por situaciones críticas. Nosotros lo podemos hacer. Quizás no lo haremos en una red gigante que resuelva todos los problemas, pero sí lo podemos hacer en pequeños núcleos, en cuestiones concretas, a través de los testimonios que ustedes escucharon, vieron que ya se está haciendo, que no se trata de cosas imposibles, que ha sucedido a lo largo de la historia, que ha habido siempre respuesta frente a necesidades acuciantes de los momentos de crisis, que se trata de creer que es posible y que se trata de poner el hombro y darnos cuenta de que nuestra identidad, en el fondo, depende históricamente de cómo hayamos respondido al momento concreto. Voy a cerrar con una pequeña incrustación, no sé si llamarla erudita. Una gran pensadora del siglo XX, Hannah Arendt, una judía que se escapó del Holocausto, escapándose primero a Francia y después a Estados Unidos, participó del juicio contra Eichmann y recogió el testimonio de este teniente coronel de las SS que había organizado todos los convoys ferroviarios para llevar a los judíos a los campos de exterminio. Y ella rescata una frase de los testimonios de este hombre, de la parte instructoria de su proceso, donde dice: yo tuve la mala suerte de tener malos jefes, como diciendo, fui un funcionario efectivo, pero tuve malos jefes. Entonces ella dice, ¿cómo hacer para que el juicio de la historia nos salve? Ya que uno no ve la historia, la vive, el periodo de historia que le toca vivir se encuentra sumergido en él, no tiene la perspectiva. Y entonces ella llega a esta conclusión, solo si habremos obrado de acuerdo a estos principios que son favorables a la persona en su dimensión individual y en su dimensión social, entonces la historia nos juzgará bien. Y como no lo sabremos, o lo sabremos desde otro lado, me parece que es suficiente estímulo como para pensar que el tiempo que nos toca vivir y el lugar donde nos toca vivir son los estímulos para que pongamos en práctica esto. Desde la integridad es posible una respuesta intensa que no solamente impacta positivamente en el entorno donde nos toca vivir, sino que también nos manifiesta como mejores personas. Es una tensión que dura toda la vida. Quizás nosotros recojamos algunos de los frutos, pero al mismo tiempo, sin que nos demos cuenta, ese gran esfuerzo de integridad también es un esfuerzo de integración y va marcando caminos que no son caminos solitarios, sino que son caminos de verdadera comunidad, donde es posible la comunicación, donde es posible la cooperación y donde en última instancia es posible hacer esto que es el logo
del Congreso, donde es posible una Argentina nueva. Bueno, muchas gracias. Nada más.